Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero en Navarra. Hoy es el primer miércoles de este mes de noviembre, recién estrenado, y de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, nos vamos a adelantar unos días en el tiempo para hablar de lo que va a suceder los próximos 18, 19 y 20 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa de Vitoria-Gasteiz. Hablamos del 17º Congreso de Estudios Vascos, centrado en esta ocasión en la innovación para el progreso social sostenible. Nos acompaña en los estudios de Onda Cero Kepa Fernández de Larrinoa, profesor de la Universidad Pública de Navarra, profesor de Antropología del Departamento de Trabajo Social y participante también en este congreso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un congreso que, como decimos, se centra en la innovación para el progreso social sostenible y que se divide en diferentes ejes. Son 9 ejes en concreto: innovación, calidad de vida, sistema de género, memoria social, sociedad solidaria, globalización, revalorización de lo público, justicia y tensión social, que es el eje en el que precisamente participa Kepa Fernández de Larrinoa. Antes de centrarnos, yo creo que en el propio Congreso, en lo que son las comunicaciones o el programa del Congreso en sí mismo, en referencia a la tensión social, yo creo que tenemos que aclarar los términos, ¿no?, para que todo el mundo pueda entendernos. ¿Cómo se define la tensión social o a qué nos estamos refiriendo con ese término? Por tensión social, ¿qué entendemos? Pues, como se suele decir en estos casos, es una pregunta. Yo creo que nosotros, al organizar esta sección en este congreso, estábamos pensando en las nuevas estructuras sociales que se están formando con el nuevo capitalismo, el capitalismo especulativo, la mundialización de los mercados, y eso está generando, tensiones, tiranteces, nuevas formas de sentirse excluido, incluido, nuevas formas de sentirse a uno mismo incapaz de llegar o de cumplir con deseos, nuevas formas de insatisfacción que no se pueden satisfacer por el hecho de que la forma de la propia estructura lo impide. Pero ¿qué ocurre en este momento actual con respecto a otros momentos anteriores, a otros tipos de tensiones sociales? Parece ser que las estructuras, tal como los filósofos de la posmodernidad nos dicen, las estructuras de hoy en día se diluyen, se amoldan a cualquier recipiente que aparece delante. Y entonces a la persona le es muy, muy difícil, en primer lugar, adaptarse, tener conciencia de cuál es el referente al cual agarrarse para solventar sus problemas, para avanzar hacia dónde. Y la prueba la tenemos pues hoy en día, o la misma propia universidad donde yo estoy trabajando, donde se está preparando a la gente para que realice trabajos muy específicos. Los trabajos son muy, muy concretitos, de tal manera que uno está preparado para eso y para nada más. En cuanto eso se acaba, tiene que hacer otra especialización, algo, porque dice, no sé nada, no sé algo para nada. Entonces se queda uno como en ese vacío. Solo valgo para una cosa. Eso es. Cuando antes alguien estudiaba economía, estudiaba 5 años de economía y podía trabajar en cualquier empresa, fuese de turismo, puede ser la banca, podía montar su propia empresa. Ahora uno estudia turismo y como que solamente sirve pues para turismo y algo concreto del turismo. Y si le echan de la empresa o de la agencia, pues como que tiene que hacer otro curso porque no sabe nada de este mundo, ¿no? Entonces, y a la gente que tenía experiencia en sus trabajos, que lleva la misma empresa, incluso identificada con la empresa, siendo trabajador o cargo medio, etcétera, y tenía una experiencia acumulada, y con 45, 50, 55 años pues llega a la empresa y dice que no son económicamente viables, y los echa y trae a gente joven, sin experiencia, sin preparación, sin tener una visión global de lo que está ocurriendo, y entonces pues los van intercambiando uno detrás de otro. Y a eso lo llamamos, eso es una de las formas, pero eso analizar en nuestra sección, pero por eso es un ejemplo de lo que podríamos entender tensión. Es decir, que la persona se siente insatisfecha por un lado, pero por otro lado no sabe cómo definir esa insatisfacción, porque es estructural, pero es invisible. Y entonces ahí está Pero entonces es tensión social entendida como algo negativo en sí mismo. Sí, exactamente, como algo negativo, algo negativo y algo positivo. En definitiva, el nuevo movimiento global, económico, de pensamiento, etcétera,
lo que lleva es a la individualización de los problemas, a individualizar los problemas estructurales se convierten en individuales. Es decir, por poner el ejemplo de la empresa creo que es de telefonía francesa, que llevan suicidándose en los últimos meses no sé cuántas personas. Y no se puede tratar como un problema de gestión empresarial, como un problema de cómo aborda el Estado la ciudadanía y la economía, o como un problema individual y enviar a las personas a un gabinete psicológico. Entonces, ¿cuál es la cuestión a la que quiero llegar? Pues que tal como está organizado y definido el mundo en la actualidad, está intentando presentarnos como individuales y problemas que son colectivos, y por lo tanto nos envían a un tratamiento individual a una cuestión que es colectiva. Entonces el siguiente paso, y volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué es lo positivo en este caso? ¿O cuál sería el movimiento positivo? El movimiento positivo sería volver otra vez a la conciencia de comunidad y a la conciencia de colectividad. Es decir, si el sistema nos está individualizando y nos hace ver las cosas de forma individualizada y que las trabajemos individualizadamente, es decir, si tengo un problema en la empresa y quiero extender, me hago un máster y me lo pago yo y a ver si haciendo de esa manera, pues la postura positiva, considero yo, y como yo mucha más gente, sería la de volver a la noción de comunidad y a la noción de desarrollo comunitario, a la noción de actividades colectivas, a la noción de participación, a la noción de discusión y a la noción de el espacio público y el empleo del espacio público para tomar decisiones públicas. Sería, a mi entender, el movimiento positivo en esta situación en la que nos encontramos. Claro, y con el objetivo también de superar esas tensiones, ¿no? Al fin y al cabo. Efectivamente. De poder sacar algo positivo de la tensión. Si es un grupo o un conjunto de corporaciones o de intereses quien ha generado la nueva situación económico, social, política y cultural en que vivimos y nos han creado una serie de problemas, la vida actual, pues como que las clases medias van desapareciendo, cada vez los sueldos son más bajos, no hay ese colchón que había antes, eso que llamaban la socialdemocracia también se diluye, pues en vez de plantearlo como, estoy diciendo, como una cuestión individual, lo que deberíamos de plantearnos es, y lo que queremos plantear en ese congreso es, estamos recabando experiencias colectivas en las cuales se están tratando de solventar problemas de forma colectiva y por tanto escondiendo o dándole la vuelta al planteamiento oficial inicial, que era el de, no, usted tiene un problema. Usted tiene un problema, usted decide, no es que yo tenga un problema, tenemos un problema mucha gente, somos la mucha gente la que decimos o queremos decidir sobre cómo resolverlo. A veces se suele decir que cierta tensión al menos es necesaria, yo no sé si eso es cierto o no. En todo momento, me imagino que en tu profesión y en la mía, o cualquier profesional del deporte, necesita cierta tensión antes de salir a competir, antes de salir a actuar, porque esa adrenalina que surge es la que permite una concentración especial y permite actuar de una forma distinta a la ordinaria. Más o menos, ¿qué temas concretos se van a tratar esos días durante el Congreso? Pues son varias comunicaciones. Ahora de memoria no recuerdo, pero quizá sí se podría mencionar la inicial, la conferencia inicial, se va a relacionar, va a tratar la tensión palestino-israelí, y entonces va a ser una persona de allá quien va a venir y nos va a plantear esta cuestión, que como sabemos tiene distintos niveles y dimensiones, puesto que todos los días tenemos en la prensa, en todos los periódicos, discusiones acerca de este problema. Se engloban un poquito las comunicaciones bajo el tema o bajo el título de tensiones sociales alternativas locales, o sea que no solo se va a quedar también en reflejar esas tensiones, sino en dar alternativas, que al fin y al cabo es lo interesante, ¿no? Lo que nosotros queríamos plantear es, queríamos sacar a la luz y dar a conocer cuáles son las experiencias de distintos grupos que se han planteado el mundo de otra forma y crear tipos de relaciones sociales distintas a las que nos promueven, como son la autocomplacencia, el consumo
y el plantear pues cosas tan sencillas como si uno va al supermercado, una cosa cotidiana, y en el supermercado encontramos de todo, todo está al alcance de la mano, está todo al alcance de la mano. Pero resulta Además, que lo bien que nos lo colocan todo, eso ¿verdad? es. Y la cuestión es que al disponer de todo, estar todo al alcance de la mano en cualquier momento del año y a cualquier hora del día, pues supone que estamos alterando el orden de las cosas. Los tomates no dependen de una determinada luz, de una determinada cantidad de agua, de una determinada humedad, de un determinado grado de calor, y así sucesivamente. Y es decir, que los mercados locales empiezan a desestructurarse porque estamos demandando cosas que para satisfacerlas tenemos que traerlas de otros lugares. Entonces estamos absolutamente cambiando todo el orden natural, entre comillas, de las cosas y creando otro que es lo que produce esta desestructuración de lo local. La desestructuración de lo local es lo que está produciendo las tensiones actuales. Dependemos de decisiones que se toman muy lejos, pero somos nosotros con nuestra actitud los que estamos promocionando que esto siga ocurriendo. A veces no sabemos ni dónde, ¿no? Se toman las decisiones. No sabemos ni dónde. No sabemos ni si es lejos ni cerca. Exactamente. Hemos dejado, quizá a veces pecamos un poquito, ¿no? De tranquilidad, ¿no? De no preocuparnos excesivamente de las cosas. Incluso Kepa está preparando una comunicación que se titula De la burbuja inmobiliaria a la burbuja cultural, nuevas formas de tensión social en el medio rural. Al final esto de la tensión social no escapa a nada ni a nadie, ¿no? No, la tensión social en el mundo rural y en el urbano siempre. Mientras sea persona hay tensión, ¿no? Mientras haya relaciones sociales hay tensión porque tenemos diferentes intereses. Otra cosa es cómo dirimimos esa diferencia. Pero sí, en el caso que yo quiero comentar es, bueno, como ya sabemos, ha habido una economía basada en el ladrillo, en la especulación, ha sido una economía general, pero que en España se ha traducido muy especialmente en el ladrillo, y eso ha llevado en los últimos 10 años al mundo rural a un nuevo tipo de urbanización, a un nuevo tipo de residentes que en su convivencia con los anteriores pues puede generar una serie de tensiones. Yo he planteado, más que centrar primero en tensión, lo he centrado en las nuevas identidades que surgen. Entonces, al igual que han surgido neorurales, los gentes que han venido de la ciudad al campo a residir, los anteriores residentes del campo yo los denomino urbanos, en el sentido de que ellos están muy contentos en el caso que yo estudio su historia concreto, no se puede generalizar, muy contentos en verse a sí mismos como nuevos urbanos. Las fachadas, eliminar todas las señales que hacían referencia al ser anterior campesino, al ganado, a la agricultura, reformar la casa de tal manera que eliminamos todo elemento que nos recuerde al ganado, al heno, etcétera. Esto por un lado. Entonces como ambos sectores participan de la misma autocomplacencia social y cultural, ambos grupos participan de esta idea de consumo y de ocio, aunque con referentes distintos, pues yo he asumido el término de neoburgueses, es decir, en el campo se está desarrollando una nueva burguesía con referentes distintos, todos relacionados en el consumo. Y en el caso de los residentes, de la gente del campo, de la ciudad, que ha venido al campo, pues yo he visto que están intentando buscar esa identidad, esa integración, darse una nueva forma pública y simbólica de definición en torno a las festividades. Y entonces organizando muchas fiestas, participando en muchas fiestas. Y mientras que los locales han definido esa ideología anterior que traían con el campo en torno a otra serie de movimientos, como por ejemplo la caza, participar activamente en la caza, pero la caza como consumo, es decir, Land Rover, quad, un traje especial, escopetas automáticas, es decir, un gasto también como en el otro caso. Entonces, digamos que dos grupos compitiendo por usos públicos
con ideas distintas, con orígenes distintos, participando de la misma ideología neoburguesa, es el mismo tipo de práctica consumista y dedicada al ocio, pero con referentes distintos. Y entonces esto, en el caso que yo estudio, genera tensión y conflicto por ese uso y por quién van a venir los de fuera a mandar o por qué no participan los del pueblo en las cosas que organizamos y si son cosas muy supongo interesantes. que esto ocurre en localidades muy cercanas a las ciudades, ¿no? Sí, sí. Bueno, las propias ciudades ocurre igual. Por poner el ejemplo de Pamplona, Pamplona, ciudad cultural europea, por un lado, y luego las asociaciones culturales del casco viejo de Pamplona, lo que propugnan son cosas distintas. El ejemplo de San Fermín Chiqui, por ejemplo, su organización, sus propuestas, se encontramos exactamente con lo mismo. Son distintas proposiciones o propuestas de cómo actuar y emplear el espacio público en torno a eventos festivos. Es decir, que en todos los sitios nos encontramos con la misma cuestión y surgen tensiones porque hay distintas formulaciones. Una es mercantilista, consumista, y otra pretende ser participativa, más generadora de conciencia de uno mismo ante el entorno que le rodea, y otras prefieren que sean pues más laxas, más de viva la Virgen, que se suele decir, ¿no? Pan y circo. Supongo que en este eje en el que participa en ese Congreso de Eusko Ikaskuntza, Congreso de Estudios Vascos, la palabra globalización va a estar muy en la boca de todos, ¿no? Sí. Está muy relacionada la globalización con las tensiones sociales. Sí, porque en principio porque nosotros el planteamiento inicial es este, ¿no? El decir, bueno, cuáles son las tensiones sociales que se generan en un ambiente de globalización como es el actual. Entonces supone movimientos de población, supone que incluso aun habiendo movimientos de población, los residentes en un lugar, los que se han movido, siguen manteniendo relaciones con las personas, familiares, amigos, etcétera, del lugar del que provienen. Por tanto, nos encontramos con sociedades globales, personas globales y también reacciones globales. Todo el movimiento antiglobalización es un movimiento también, hay movimientos locales, pero son globales, están estructurados a través de Internet. Se puede hablar de una sociedad civil global, al igual que hay una economía global, pues también hay una resistencia global que utiliza también pues Internet y las nuevas tecnologías para estar en contacto y organizarse. Es decir que, bueno, todas las cosas tienen su pro y su contra. Es decir, uno podemos mirar una botella como medio vacía o mirarla y verla que está medio llena. La botella es la misma, pero sí es cierto que la globalización o estos procesos de mundialización económica pues generan una serie de problemas como la pérdida de poderes por parte de... Por un lado está los Estados-nación que quieren recuperar parte de esos poderes, pero no pueden porque los gobiernos están puestos ahí para que defiendan esta liberalización de mercados y de la economía, y por otro lado está la gente dentro de los estados, los pueblos que han estado aspirando a ser estados-nación también y que no han podido serlo porque quedaron fuera de ese proceso en el siglo XIX y principios del XX, y entonces ven en la idea de la Europa de los pueblos o el mundo de los pueblos una vuelta a sistemas comunales de organización, y entonces pues ven también que en las resistencias ante la globalización hay una posibilidad de que al debilitarse el Estado-nación, las localidades también pueden generar pueden surgir con más fuerza. De hecho, mucha de la política europea de desarrollo rural se basa en esta idea de la agenda 2000 o la Agenda 21, la local aquí, etcétera, está basada en la participación local. O sea, en definitiva, estamos hablando de que los estados, de que la Unión Europea está trayendo a la gestión local ideas relacionadas con el pensamiento anarquista, lo cual choca bastante, ¿no? Y ¿Cómo cuadra esto? Entonces uno tiene ciertas sospechas de que estas propuestas de participación local no sean tan exactas, o sea, sean tan participatorias
como en el papel ocurre, porque sería desmantelar el propio Estado, la propia Comunidad Europea, y hablar de otro mundo basado en otra economía. No nos queda demasiado tiempo, pero sí tenemos que comentar que Paz Fernández de la Riera además participa en ese congreso, en el Gaste Foro, en este caso como profesor, ¿verdad? Porque el Foro Joven, porque lleva o acompaña a 4 grupos de alumnos de la Universidad Pública de Navarra. Creo que son 2 grupos de tercero de Sociología y en castellano y 2 de segundo de Trabajo Social en euskera, ¿verdad? Esa es la idea. Es que, cuando la Sociedad de Estudios Vascos propuso realizar esta actividad, pues yo la trasladé al aula y vamos a intentar, estamos trabajando en ello. Supongo que llegaremos. Es difícil porque disponemos de poco tiempo. Quizás si el congreso hubiese sido en diciembre hubiésemos llegado a esta actividad más tranquilos, en mejores condiciones. Pero lo importante, como dicen, es participar colectivamente y tomando decisiones en grupo. Y en la medida que hagamos eso en el aula, considero que la experiencia va a ser positiva. El tema es la globalización, en este caso, los efectos de la globalización o el impacto de la globalización en los pueblos indígenas. Así es. Interesante tema también. Queríamos plantearlo, el planteamiento es un poco siguiendo el programa, ¿verdad? Pero en vez de realizar un examen final vamos a hacer otra cosa bien distinta. Normalmente no solemos hacer en los grupos pequeños. En mi caso, yo no suelo organizar exámenes finales, sino que hacemos otro tipo de actividades en el aula. Pero en este caso consistía, la globalización. En el siglo XIX, a lo largo de la historia tenemos distintos momentos de globalización. Ahora hablamos de globalización, pero el siglo XIX, con la expansión imperial, etcétera, también fue un momento de globalización, de extensión social y generado en torno al progreso, a la misión evangelizadora, civilizadora de los pueblos, etcétera. Y entonces ahí surge la antropología como ciencia. Entonces es un corte que hacemos y que queremos participar con un análisis de esa situación en el Congreso, y otro sería el actual. Los pueblos indígenas en el proceso globalizador imperialista colonizador del siglo XIX, y ahora los pueblos indígenas en otro proceso globalizador, que es el que surge en torno a los indígenas como movimiento político, el reconocimiento de los derechos indígenas por parte de la ONU, y que son cosas del año pasado. Y estamos hablando de otra situación en la cual hay un movimiento panindígena, político, social y cultural, entonces de liberalización, y entonces queríamos comparar esas dos situaciones. Pues serán los próximos días 18, 19 y 20 de noviembre en Vitoria-Gasteiz, ese congreso que organiza Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, que como saben tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Kepa Fernández de la Riera, gracias por estar con nosotros esta tarde en Onda Cero. Gracias a ustedes y a vosotros por vuestro interés. Les dejamos ahora con Idoia Altadil y unos minutos dedicados a las artes plásticas. Buenas tardes.